El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire. En Radio Universidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Espacio Electoral, este programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, donde tratamos temas como elecciones, democracia, participación ciudadana, educación cívica, derechos humanos, inclusión y todo tiene que ver con hacer ciudadanía. Mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto saludarles desde el 106.9 FM de Radio Universidad, así como desde las redes sociales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Y hoy tenemos un tema muy relacionado con los pueblos indígenas, y esto a propósito del pasado 9 de agosto, en que se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y para ello se encuentra conmigo Georgina Gaona Pando, quien es la titular de la Coordinación de Grupos Étnicos y Pueblos Indígenas del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Esta coordinación que se ha encargado de difundir el tema indígena en todo el estado y más allá también en otros estados. Bienvenida, Georgina. Gracias, Rolando. Y reciban un fraterno abrazo a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Igualmente, Georgina. Bueno, vamos a empezar por que nos platiques qué es la Coordinación de Grupos Étnicos y Pueblos Indígenas, qué es lo que hace, qué alcances tiene y cómo está conformada. Claro que sí, Rolando. Mira, la Coordinación de Grupos Étnicos y Pueblos Indígenas del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua surge como una inquietud de garantizar los derechos de representación y participación política de los pueblos y comunidades indígenas en el estado de Chihuahua. Y cuando digo en el estado de Chihuahua, me refiero a no solo los pueblos originarios de este territorio, ¿no? Que son el Rarámuri, el Pima, el Guarijó, el Rarámuri, Pima, Guarijó, y me falta uno. Y el Tepehuano, Oba, y la Nación Indés, sino también todos los pueblos y comunidades indígenas que por alguna u otra razón ya están asentados en el territorio actual del estado. Esto es algo bien importante porque los derechos se deben de garantizar a todas las personas indígenas que residan actualmente en el estado. Surge esta inquietud de parte del Instituto Estatal Electoral y a mediados del año 2020 se emite una convocatoria para conformar la Coordinación de Grupos Étnicos y Pueblos Indígenas, la cual pues finalmente quedó conformada por un compañero que es Javier Jaime Holguín Fuentes, originario de la comunidad de Choguita en el municipio de Huachochi, perteneciente a la comunidad de Norogachi, y por la presente, ¿no? Por mí, que soy Georgina Gaona Pando. El trabajo que hacemos nosotros pues es muy variado, pero sobre todo es la transversalización de los derechos, del tema de derechos indígenas en las actividades del instituto para lograr la garantía de estos derechos. Se hacen trabajos de traducción e interpretación, ya sea de documentos o de actividades que realiza el propio instituto, así como de otras dependencias que piden también el apoyo. Nos tocó también, cuando recién se abrió la coordinación, tratar un tema muy importante que fue el tema de las acciones afirmativas, que fueron acciones que se llevaron a cabo durante el pasado proceso electoral para garantizar estos derechos a las personas indígenas en el estado. Así es, y ya que tocas el tema de acciones afirmativas, es un trabajo que se hizo muy arduo por parte del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y donde, pues como ya lo dijiste, esta coordinación participó. ¿Qué es lo que se logró con estas acciones afirmativas? ¿Qué podemos ver antes y después de que se emitieran estas acciones? Esas acciones afirmativas surgen como una medida provisional que se estableció o que tuvo su origen en una denuncia que puso un ciudadano perteneciente a la nación Pima Apache de Ciudad Madera, en donde se estaba reclamando que en ninguna ley estatal
hablando del estado de Chihuahua, estaba garantizado este derecho a las personas indígenas. Como ciudadanos todos tenemos el derecho a votar y ser votados, pero como personas pertenecientes a pueblos indígenas, aparte se tiene un derecho especial, que es el derecho a la representación política, que debe de ser conforme a su propio sistema normativo. Entonces, el Tribunal Estatal Electoral admitió este reclamo y le dio el fallo positivo al ciudadano diciendo que en efecto, o sea, ni en la Constitución del Estado, ni en la ley electoral, ni en ningún otro ordenamiento jurídico estaba garantizado este derecho. Pero, como sabemos, cuando se va a hacer cualquier acción administrativa, legislativa o que pueda afectar a los derechos de pueblos y comunidades, existe la obligación de consultar previamente antes de realizar estas acciones. En ese entonces, que te estoy hablando del 2019, 2020, ya había de hecho iniciativas en el Congreso de la Unión para garantizar estos derechos mediante las figuras del regidor indígena y el diputado indígena, pero eran propuestas que se habían hecho pues desde el Congreso, ¿no? Entonces, el Tribunal Estatal Electoral, previendo por el tema de la pandemia, que recordemos que para estas fechas ya estábamos en medio de la pandemia y pues por lo tanto estaban limitadas las reuniones y las salidas a realizar trabajo de campo, etcétera, preveyó que en caso de que no se pudiera llevar a cabo la consulta, y para que no se tomara como esta ausencia de consulta como una excusa para no garantizar este derecho, pues que si no se pudiera llevar a cabo la consulta por el tema de pandemia, obliga al Instituto Estatal Electoral a establecer estas medidas precautorias, ¿no? Estas acciones afirmativas para garantizar ese derecho. Entonces el instituto pues se puso a analizar el porcentaje de población indígena en cada municipio, el esquema que mejor correspondería para garantizar ese derecho en ese proceso electoral que ya estaba pues en ciernes, ¿no? Y lo que se estableció fue una obligación para todos los actores políticos, que recordemos que los actores políticos son partidos políticos, candidatos independientes o coaliciones o cualquier tipo de asociación política, ¿no? Esos son los actores políticos, no solo los partidos políticos. Se les estableció la obligación a ellos de incorporar dentro de sus planillas a personas pertenecientes a algún pueblo o comunidad indígena. En este caso se hizo una regla dependiendo del porcentaje de población indígena en cada municipio y del número de escaños o sillas que hay, o regidores, digamos, que hay en cada municipio, que como sabemos es variable. En ese sentido, surgió la obligación de incorporar cuando menos, o sea, esto es bien importante, cuando menos 2 personas indígenas en 10 municipios, que pues como era de esperarse, son municipios que corresponden a la Sierra Tarahumara. Y en otros 20 municipios se estableció la obligación mínima de una persona indígena, o sea, persona indígena titular y persona indígena suplente, en sus fórmulas, ¿no?, de elección. Lo curioso de estos 20 municipios es que hubo municipios en donde la gente ni siquiera había vislumbrado que había población indígena dentro del territorio. Nos tocó, porque nosotros anduvimos en los 30 municipios platicando con los sectores políticos, con representantes de partidos, con las autoridades indígenas y otras personas, y muchos ni siquiera reconocían que hubiera personas indígenas dentro del municipio, entonces fue algo como de mucho de avanzada, ¿no? Municipios como Camargo, como Galeana, como Julimes, pues ni siquiera tenían contemplado Entonces, con el fin de garantizar ese derecho, pues estableció su obligación y el resultado fue que en la actualidad, como resultado de este proceso electoral y estas acciones afirmativas, tenemos a 129 personas pertenecientes a algún pueblo o comunidad indígena, la mayoría rarámuri, que fueron electas o que están ocupando un cargo de elección popular. Que cabe mencionar también que esta obligación era no solo para fungir como regidor o regidora, sino también pudiera ser como un puesto para presidente o presidenta municipal, síndico, y el caso pues de la diputación indígena, ¿no? Sí es, y pues este hecho fue histórico como nunca vimos y estamos viendo que muchas regidurías están ocupadas por personas indígenas. Es algo histórico y que bueno, ya era necesario en un estado donde la población indígena pues es muy grande, ¿no?
Así es. Y hablando de lo que realiza, los trabajos que realiza la misma coordinación, ahorita tocabas un tema que es las consultas, porque para llegar a todo esto se tuvo que hacer una consulta y se siguen haciendo consultas. Y a partir de la creación de la Coordinación de Grupos Étnicos y Pueblos Indígenas del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, ¿cuántas consultas has visto tú? ¿En cuántas consultas ha participado esta coordinación? Mira, bueno, antes de pasar a ese tema, nada más mencionar algo que también es muy relevante, que en el tema anterior de las secciones afirmativas, gran parte de estos puestos son ocupados por mujeres, la mayoría fueron mujeres que resultaron electas. Y referente al tema de consulta, que recordemos que la consulta es un derecho que tienen los pueblos y comunidades indígenas garantizado a nivel internacional. Y aunque a nivel federal, digamos, o nacional, no exista una ley de consulta general, los estados tienen la obligación de garantizar este derecho. Nosotros como coordinación y como parte del Instituto Estatal Electoral, hemos participado en 7 consultas. En algunas hemos participado como órgano técnico y en algunas como órgano garante, que es la función que corresponde más al instituto. ¿Y a qué me refiero cuando digo órgano garante? Pues que somos una institución cuyo trabajo se debe enfocar en este sentido, ¿verdad? En la garantía del derecho a la representación y a la participación política de los pueblos indígenas en el proceso de consulta, que la consulta se haga respetando los estándares internacionales, los procedimientos, los protocolos que se establecen, pues para tratar de asegurar la garantía de estos derechos. Entre algunas de estas consultas está justamente la consulta que hizo la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para la iniciativa de Ley General de Consulta Indígena, o sea, que sería la ley general para todo el país. Nosotros aquí actuamos como órgano técnico, porque pues era gente de México, entonces pues necesitaba alguien, una institución que tuviera como el conocimiento de los pueblos de aquí del estado. Participamos también en la consulta en conjunto con la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas del Plan Estatal de Desarrollo y del Plan Sectorial de Pueblos Indígenas, que es de este periodo de gobierno. También participamos en la consulta reciente que hubo sobre la Sierra de Nombre de Dios para la conservación y protección de este espacio, mediante traducciones y también mediante el acercamiento a comunidades indígenas, especialmente a la comunidad indígena del Oasis, en donde tuvimos la oportunidad de platicar ahí con niños, que recordemos que esta consulta se extendió también a niños y niñas. Y hemos participado también en consultas del Instituto Nacional Electoral, entre ellas la consulta para la redistritación y una consulta que hubo recientemente para el tema de acciones afirmativas y autoscripción calificada. Aquí hemos ido apoyando en traducciones e interpretaciones, pero también como órgano técnico y como órgano garante, así como observadores. Y en la consulta que estamos participando actualmente como órgano garante es en la consulta que está realizando el Congreso del Estado para la implementación de 12 medidas legislativas, entre ellas algunas leyes, algunas reformas y la creación de varios centros. De los más importantes de los temas, pues están las propuestas de ley estatal de consulta para los pueblos y comunidades indígenas, reformas a la ley de educación. Hay una iniciativa también para reformar la ley de derechos indígenas del gobierno del estado, pues sí, de Chihuahua, y la creación de un centro de traductores e intérpretes que ayudaría pues a las instituciones a tener como personal capacitado y preparado para poder realizar interpretaciones y traducciones a nivel sobre todo judicial. Y hay otra iniciativa sobre la creación de un órgano especializado dentro de la Fiscalía, conformado por personas con conocimientos antropológicos, abogados, sociales, etcétera, para dar contexto de la situación que se vive en los lugares habitados por población indígena y pues poder dar como juicios y sentencias más adecuadas, ¿no? Esas son algunas de las iniciativas que se está consultando por parte del Congreso. Esta consulta está en marcha. Estamos terminando la etapa consultiva justamente, pero quedaron pendientes algunas sedes. Son
36 sedes en 22 municipios del estado de Chihuahua. Entonces, está pendiente todavía concluir la etapa consultiva. Estamos como, el Congreso tomó como un tipo de receso y pues pronto vamos a retomar. Así es. Y una de las prioridades del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua es la inclusión. Y para lograr la inclusión también se tiene que tomar en cuenta el llegar a las comunidades indígenas, a las personas indígenas, mediante su propio idioma, que entiendan de lo que se les está hablando en el caso de consultas, en el caso de acciones afirmativas. Y en ese sentido, esta coordinación que tú diriges es muy importante, tiene un trabajo muy importante que es la interpretación y la traducción, porque se envían convocatorias en Rarámuri y en Guarijó, y también se hacen interpretaciones y traducciones en estas mismas lenguas. En cuanto a este tema de traducción y de interpretación, ¿cuál es el trabajo que han realizado ustedes como coordinación? Sí, justamente gran parte del trabajo que se realiza por parte de la coordinación es el de traducción e interpretación, que es al Rarámuri de la variante de la alta, de la zona de Norogashi, que la realiza mi compañero Javier Jaime Holguín, y de parte de mi compañera Brenda López Santaneño, que es perteneciente al pueblo guarijo, se realiza la traducción a esta lengua, traducción e interpretación. Aunque ella no forma parte específicamente de la coordinación, está en otra área del instituto, pero pues por la propia naturaleza siempre hemos trabajado muy de la mano y contamos con el apoyo de ella para esta y otros trabajos. Gran parte del trabajo de traducción e interpretación se centra en los propios documentos que se emiten por parte del Instituto Estatal Electoral y que tengan que ver con población indígena para garantizar este derecho a la traducción e interpretación, así como de algunas sesiones también del Consejo, donde se tocan estos temas. También material informativo, carteles, etcétera, ¿no? Es mucho de trabajo que se hace. Y otra gran parte del trabajo es en colaboración con el Instituto Nacional Electoral, en donde se pide pues también apoyo para la traducción de documentos, de material informativo, o en este caso pues como para la realización de reuniones, ¿no? Consultivas o otro tipo de reuniones con población indígena. Y a la par, pues nosotros tenemos en el instituto la facilidad y pues el orgullo también, ¿verdad? Y la dicha de tener a estas dos personas pertenecientes a estos pueblos y que son hablantes. Pero en el caso de que se requiera la traducción e interpretación a otras lenguas, también tenemos la facilidad de contar con apoyo de otras personas que pueden traducir a otros idiomas, al igual que nosotros también apoyar a otras instituciones en la traducción a estos dos idiomas. Así es. Y también, bueno, hay otra vertiente de esta coordinación, que es la capacitación. ¿Qué es lo que han hecho en ese sentido en el estado de Chihuahua? Mira, en el tema de capacitación nos hemos enfocado mucho al tema de estos derechos, al derecho a la participación y a la representación política. Hemos tenido varias reuniones con personas pertenecientes a pueblos indígenas y autoridades indígenas en varios municipios de la sierra y aquí en la misma ciudad de Chihuahua con las autoridades de las comunidades urbanas. Nuestro trabajo siempre ha sido muy de la mano con el sistema normativo de los pueblos y comunidades. Siempre nos dirigimos primero a ellos en respeto pues, al derecho a su autonomía y libre determinación. Y una de las capacitaciones formales que tuvimos recientemente fue en conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Programa Interinstitucional de Atención al Indígena y la propia Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas. Aquí tratamos temas como el derecho a la consulta, el derecho a la autonomía, a la libre determinación, el derecho al territorio, temas muy importantes pues, para conocer el contexto y los derechos indígenas que debemos de garantizar y conocer pues, para su protección y defensa. Esa es una de las capacitaciones más recientes que hemos tenido. Muy bien. Oye, pues ya por último, para que también nos comentaras los eventos a los que ha acudido esta coordinación, a los que ha sido invitado el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, eventos de pueblos
indígenas, y también si nos pudieras hablar un poquito de un foro que por ahí se está planeando por parte del instituto. Sí, mira, nosotros pues agradecidos de las invitaciones que recibimos para la presencia en varias actividades de corte cultural, de corte del tema de derechos indígenas o de participación política. Los más recientes a los que hemos asistido pues fue al encuentro de la Nación D, que fue en Ciudad Juárez, de la comunidad de Juárez, y donde se reunieron personas pertenecientes a este pueblo de otras comunidades en el estado de Chihuahua. Ahí tuvimos la oportunidad de estar el primer día, el día de la inauguración, de la bienvenida al encuentro, que fue pues muy, muy satisfactorio ver a los compañeros y hermanos. Y pues recalcar, ¿no?, el apoyo que por parte del instituto siempre se ha tenido para esta nación. También en actividades de la comunidad de descendientes de apaches aquí en la propia ciudad de Chihuahua hemos estado ahí presentes, así como recientemente sabemos que pues acaba de pasar el Día Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y tuvimos también participación en esa área. De hecho, en el Instituto Estatal Electoral durante todo este mes estaremos realizando actividades relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas. Y por último, pues trabajamos muy de la mano con la Comisión Estatal, con la COEPI, con la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, en la realización de diversos eventos o reuniones que llevan a cabo, siempre en calidad de observadores o en otras ocasiones en calidad de colaboradores. Y como actividades próximas, estamos planteando la realización de un foro, Rolando, de un foro que está propuesto para realizarse a finales de octubre. Este foro tendrá como temática justamente pues el derecho a la representación y a la participación política por parte de los pueblos y comunidades indígenas, enfocada sobre todo a dar voz a estas 129 personas que resultaron electas por algún cargo de elección popular, ver pues cómo les ha ido, cómo se han sentido, qué experiencias han adquirido hasta el momento, y pues sabemos que aún les falta camino por recorrer, pero ir recogiendo como estas experiencias, traer a gente de fuera también que nos platique de sus experiencias, que se haga un verdadero intercambio de experiencias, y sobre todo enfocado también a la realización o a la creación de un órgano consultivo, de un órgano asesor, pues más bien, que facilite información o aconseje al instituto pues en esta materia, ¿no? Y este órgano tenemos pensado o desearíamos que se conformara pues por estas 129 personas o algunas de estas 129 personas, sobre todo pues queremos que sean personas pertenecientes a algún pueblo o comunidad que pudieran irnos mostrando pues el camino, ¿no? De hacia dónde debemos caminar como institución pública. Muchas gracias, Georgina. Pues vamos a estar muy pendientes desde aquí, desde Espacio Electoral, de todas las actividades que sigan realizando a través de la Coordinación de Grupos Étnicos y Pueblos Indígenas del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Por mi parte es todo y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Rolando. Un saludo a todas y a todos. Un saludo a las personas que nos ven también a través de las redes sociales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y que nos sintonizan por el 106.9 FM de Radio Universidad. Mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos en el siguiente programa de Espacio Electoral. Esto fue Espacio Electoral. Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.